Hola a todos los matrimonios de nuestra iglesia. Quiero compartirles esta conferencia o esta pequeña reflexión, más bien, no conferencia, esta pequeña reflexión para que cada semana pudiéramos nosotros tener un tiempo para reflexionar y así apoyar y respaldar el ministerio de matrimonios dentro de nuestra iglesia, que está bajo la responsabilidad de ministerios de escuela dominical. Así que permítanme traer a la mente de ustedes una pequeña porción de la Escritura que está basada en Efesios capítulo 5 del verso 21 en adelante. Dice así la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. La familia hoy en día vive una crisis terrible. Cada año hay más de 1 millón de divorcios que se dejan, en los cuales se dice que el amor murió. Pero por cada hogar que se derrumba, hay muchos que se encuentran en estado de cuarteadura. Es decir, hogares donde no existe condición para vivir, podríamos decir así. Hay una situación psicológica de un divorcio ya prácticamente psicológico. Un número de hogares viven, muchos niños y familias a veces viven de una manera en donde el padre es el jefe de familia y no está la mamá, en otras donde la madre está solamente, y miles de hogares están experimentando a veces una angustia mental porque sus hijos a veces se han huido de la casa y no los pueden persuadir a que regresen. Aunque casarse solamente toma unos minutos, un tiempo, una hora, ser buen esposo o una buena esposa es una tarea de toda una vida. La desintegración de la familia es un problema del mundo occidental y las causas más comunes son la preocupación excesiva del dinero y de las posesiones materiales. El otro es el triángulo amoroso y finalmente a veces las drogas y el alcoholismo. En México existe ese problema y se ha ido agravando más cada día, de tal manera que no solamente nuestra sociedad se ve afectada, sino aún también a veces dentro de la iglesia muchos de nuestros hermanos, matrimonios, están pasando por tiempos difíciles y a veces tiempos de crisis. Por lo tanto, Dios nos da 5 principios para tener un matrimonio feliz. En primer lugar, yo quiero invitarlos para que en primer lugar tomemos en cuenta esto. Respeten el orden y el modelo de matrimonio que ha sido establecido por Dios. Es decir, debemos respetar el orden que Dios nos ha dado y que está ahí en el pasaje que acabo de leer. En segundo lugar, aceptemos la realidad de que el matrimonio no está hecho. Hay que hacerlo cada día. Hay que trabajar cada día para que nuestro matrimonio vaya funcionando. Debemos reconocer que hay varias etapas en el matrimonio. La primera etapa es la etapa del romanticismo. La segunda es de lo natural, de lo cotidiano, ¿sí? Y la tercera etapa es la etapa de la madurez, cuando los intereses cambian, cuando los hijos crecen y se van. En tercer lugar, acostúmbrense a ponerse en paz o a resolver los problemas antes de acostarse o a ponerse en paz en ese mismo día. En Efesios 4:26 nos dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice la palabra del Señor. Entonces, el matrimonio es la relación imposible. Esto es imposible que funcione
sin fricción alguna. Es decir, cuando éramos niños nos contaban el cuento de la princesa y el príncipe y al final decía, y se casaron y fueron muy felices. Pero no es así en la realidad. En la realidad el matrimonio tiene fricciones. Y decimos esto por dos razones. Una, porque cada individuo no puede entenderse completamente a sí mismo. Es decir, tiene un problema consigo mismo. A veces ni siquiera él mismo se entiende o ella misma se entiende. Y segundo, cada uno puede en su totalidad entender al otro. O sea, si no se entiende a sí mismo, difícilmente puede entender al otro. Entonces, quiero que veamos algunas reglas para una relación correcta. En primer lugar, debe haber una comunicación sólida, no superficial. En segundo lugar, debe haber una comunicación positiva, no negativa. En tercer lugar, hablando nuestras sensaciones, no actuándolas. En cuarto lugar, atacando los problemas, no al contrario, no al esposo. En quinto lugar, enfrentando el conflicto con franqueza y no de una manera indirecta, es decir, no tratando de que el otro adivine. Y finalmente, perdonando, no juzgando a su compañero, a su compañera, a su cónyuge. En cuarto lugar, asuman por igual tanto los privilegios como las responsabilidades. Todos sabemos que hay un rol en el varón y un rol en la mujer, pero en muchas ocasiones hoy en día en la sociedad, tanto el esposo como la esposa requieren de ayuda. Entonces, muchas veces nosotros los esposos tenemos que aprender a poder ayudar en las responsabilidades en el hogar. Y finalmente, el quinto punto es, asumamos de una vez por todas que solamente Cristo es la mejor protección y ayuda para construir un hogar feliz. Es decir, si quieres que tu hogar sea feliz, pon tu fe en Cristo Jesús. Deja que el Señor sea el capitán de tu vida y deja que Jesucristo sea el capitán de tu hogar, que Él sea el que dirija tu hogar. Muchas ocasiones, ustedes y yo estamos a veces iniciando este camino y déjenme terminar con lo siguiente. Los antiguos peregrinos que entraron a los Estados Unidos, muchos de ellos viajaron para llegar hasta el occidente. Y en el camino muchos se quedaron. Al cruzar los ríos, las llanuras, los valles, muchos de ellos murieron y no alcanzaron su objetivo. Y lo mismo sucede a veces con muchos matrimonios. Solamente Cristo Jesús nos va a ayudar para que podamos nosotros tener un matrimonio feliz, duradero, en el cual puedan ustedes festejar los 25 años, los 30, los 40, y si Dios les permite llegar a los 50 años de casados. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y que el Señor sea con cada uno de ustedes. Que el Señor sea en sus vidas.